Ya, ahora sí. Listo. Ahí pueden observar la diapositiva. No, señor, todavía no. Bueno, me confirmo. Ahora. Sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por esta invitación al Congreso Internacional de Formación en Investigación en HUE 2023 de Uniminuto. Le damos muchas gracias al Parque Científico de Innovación Social y a la Dirección General de Investigación de Uniminuto por esta invitación. Venimos a exponer hoy un tema muy importante de la actualidad, de una problemática, una coyuntura. El título de la ponencia se llama Incidencia del conflicto de Rusia y Ucrania en el sector bananero colombiano. Esta ponencia está presentada por los integrantes Néstor Alfonso Lugo Arias, Heidi Margarita Rico Fontalvo, y quien les presenta el profesor Elkin Lugo Arias. Somos investigadores del grupo de investigación de SOGE. Somos líderes del grupo de investigación categorizados en MinCiencias como investigadores seniors, adscritos a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de Uniminuto. El profesor Néstor Lugo trabaja en la Universidad de Santander, en Bucaramanga. Y saludos de Barranquilla, Colombia. Siguiente. Bueno, el contenido de nuestra ponencia está compuesto primero por la introducción, segundo el marco referencial, la metodología, los resultados y las conclusiones. Siguiente. Bueno, la motivación por la cual nosotros realizamos esta investigación surge por el problema actual de la coyuntura del conflicto de Rusia y Ucrania, la incidencia que está afectando a empresas colombianas que han ganado estos mercados. Y dado estas coyunturas, digamos que indirectamente y directamente se han visto afectadas por el problema geopolítico, social, energético, comercial, económico, donde tienen poder el mercado el país de Rusia. Entonces también afectan a la economía de Colombia, de más países latinoamericanos y del mundo. Dado que hay una problemática, le colocaron una sanción a Rusia y eso no funciona con los países, digamos, extremadamente de izquierda, los dictaduras. En la dictadura no se puede negociar. Entonces vamos a hablar más adelante de las teorías de las relaciones internacionales. Entonces la problemática, dado lo anterior, ¿cuál es la incidencia del conflicto de Rusia y Ucrania en la competitividad de las empresas exportadoras del sector bananero colombiano durante el periodo antes de la pandemia, 2019, hasta 2022? La justificación. Hoy en día es muy importante para las empresas exportadoras que sean competitivas en cuanto a la toma de decisiones de cuánto producir, para quién producir, y la búsqueda de nuevos mercados para anticiparse a los problemas coyunturales, mantener y aumentar sus exportaciones. Nuestros objetivos generales son determinar la incidencia del conflicto entre Rusia y Ucrania en la competitividad de las empresas exportadoras del sector bananero colombiano. Los objetivos específicos es caracterizar el mercado de Rusia-Ucrania frente a Colombia. Y segundo, estimar las pérdidas que deja este conflicto en las empresas bananeras de Colombia. Siguiente. Bueno, ya la parte teórica, vamos a ver más estadísticas. Bueno, hay que mirar como antecedentes históricos que primero, después de la Primera Guerra Mundial, Rusia perdió el 25% de su territorio, donde estaba Finlandia, Polonia, los países escandinavos de Europa, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania, ahí está Ucrania, como pueden ver, y Besarabia.
Ya perdieron esta parte con la Primera Guerra Mundial, según Tudela. Ucrania declaró formalmente su independencia el 1 de diciembre del 91. Entonces, ahí está compuesto por personas, por habitantes ucranianos y prorrusos. Los acuerdos de Minsk, llegaron seguidamente los acuerdos de Minsk para la paz, para alcanzar la paz en la frontera entre Rusia y Ucrania, dado que está la Donetsk, la República de Donetsk y de Lugansk, están disputando unos territorios y poner fin a la guerra de Donbass. Bueno, los países de la OTAN, para prevenir una tercera guerra mundial, no han hecho nada. Ya va más de un año. El 26 de febrero de 2022 comenzó y todavía no ha cesado. Y se sienten preocupados los europeos, los países industriales, los países occidentales, Estados Unidos, que dependen de los recursos mineros y energéticos de Rusia, que teniendo ese poder de negociación, ellos, digamos, no quieren asumir esas sanciones que han afectado, por ejemplo, a grandes empresarios que no están de acuerdo. Ni siquiera los chinos. Los chinos están perdiendo bastante porque son los que más exportan hacia estos mercados, hacia Rusia y Ucrania. Están dejando de ganar millones de dólares. Como resultado, bueno, aquí pueden ver resultados negativos en el comercio. La relación entre el comercio y la guerra, y el conflicto. Esa es la teoría que vamos a mirar, esas variables. Donde existen ya, hasta el 15 de abril de 2022, según la ONU, hay aproximadamente 5 millones de personas ucranianas que son refugiados de la guerra, que han sido desplazados forzadamente por el conflicto, donde hay un país que tiene más ventajas sobre otro, que ha sido bombardeado, y el otro país no ha sido siguiente. Rusia, por ejemplo, no ha recibido la respuesta de ese nivel de guerra. O sea, aquí tenemos entonces como marco referencial la teoría liberal, la teoría del enfoque liberal, que nos dice en resumen que imponer sanciones, eso hace que cesen los conflictos, que eso beneficiaría a las partes. Pero también hay un enfoque realista, como pueden observar, un enfoque realista que no se puede negociar de esa manera, estableciendo sanciones, como han pasado con unas dictaduras como Rusia. No acatan eso, es una pérdida de tiempo. Lo que hace es que la violencia se intensifique con el tiempo. Entonces, digamos que tampoco responden, hicieron unos daños. Un país que tenía rascacielos, tenía muchas riquezas, como Ucrania, todas esas pérdidas, nadie responde. Es como la coyuntura del COVID-19. Se originó en un laboratorio de China, pero nadie responde, nadie asumió esos daños causados, esas coyunturas. Aquí también, pues, obviamente sí están congeladas las cuentas de los empresarios rusos que no están insatisfechos con el presidente Putin, que como es una dictadura, no tuvo en cuenta a toda la población, a las decisiones de toda la población. Ok, entonces también está la teoría de la coerción de Hirschman 1945. Dice que hace una advertencia que la pérdida de comercio dañará a un socio comercial mucho más que al otro, como es la pérdida de relación internacional entre Rusia y Ucrania y los demás países que se ven afectados en el comercio. Ya no pueden comerciar libremente. Y también la teoría de la cuota de mercado de Lisner, que nos dice cuál es la participación de la empresa dentro del mercado mundial y nacional. Adelante. El tipo de enfoque de investigación es cuantitativo, de enfoque descriptivo y explicativo. Las variables que vamos a analizar son exportaciones, precio, tipo de cambio, cuota de mercado, teniendo en cuenta el arancel. Ya estos países cobran un arancel muy alto. Al banano de variedad Valery Cavendish, banano de exportación. Ahí vemos el código, la subpartida, vemos las bases de datos. Las fuentes son TradeMat, Cámara de Comercio Internacional. También están los microdatos de las exportaciones del DANE, que revela información confidencial de las empresas.
Es la mejor estadística que tenemos nosotros. Nosotros podemos saber lo que pasa con las empresas colombianas, las que exportan y las que importan. Lo que si no, el DANE no nos revela son las empresas nacionales. Y está actualizado hasta 2023. La información diaria de que la DIAN toma esa información y los envía por los programas Stata, SPSS, Excel, y hay una riqueza de información por la cual podemos saber cuántas empresas exportan a Rusia y Ucrania de Colombia, y así cuáles son las que importan. La población son 14 empresas exportadoras de banano en 2022. En 2021 habían 24. ¿Qué quiere decir? Que en 2022 dejaron de hacerlo 10. 10 empresas porque el 26 de febrero comenzó el conflicto de Rusia y Ucrania. La hipótesis, bueno, la población también son los departamentos del Urabá antioqueño. En Urabá antioqueño, ellos se han expandido a Costa Rica, que es el mayor productor. Los antioqueños también están produciendo en Costa Rica. Primero comenzó en el Magdalena, donde yo soy parte de Santa Marta. En el Magdalena, la zona bananera, ha perdido esa producción que tenía cuando inició Colombia. Y Guajira también alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta. Son los que concentran todo este tipo de banano, esta variedad de banano de exportación. Es un banano que que los países industrializados prefieren, incluso más que las manzanas. Mucho más por encima, el banano es el que más consumen a nivel mundial. Ok, bueno. La hipótesis es el conflicto de Rusia y Ucrania incide negativamente en el comercio con las sanciones al país invasor de Rusia Profe Elkin, te quedan 5 minutos. y su coerción de poder, conforme a la teoría realista en las exportaciones de banano en Colombia. Y ahí los procedimientos son los objetivos específicos. Sigamos. Adelante. Pasemos rápidamente. Ya lo que viene es pura estadística. Bueno, y vemos las 14 empresas que exportaron en 2022, donde Univan es la primera. Ya mencionamos que la capacidad de producción, la producividad de Antioquia son 60,5 millones de cajas. Están exportando más de 60 millones al mundo. Seguidamente Magdalena con 20 millones, o sea, una tercera parte. Y Guajira con solamente 4 millones de cajas de banano. Podemos ver también que Ucrania representa el 2% de las exportaciones de Colombia. De las importaciones. Ellos importan el 2% y Rusia el 1%. Siguiente. Siguiente, vamos a pasar rápidamente. Ok. Bueno, aquí podemos ver que habían 24 empresas exportadoras de banano. De estas 24, las que están sombreadas en amarillo, 10 en total, de las cuales 9 en el mercado de Ucrania, se ganó este mercado hace poco, y son pymes que se están viendo afectados, nuestros campesinos están perdiendo alrededor de 6 millones de dólares. Están perdiendo 6 millones de dólares de las exportaciones. Dejaron de recibir en 2022 con respecto a 2021. Aquí pueden ver la diferencia. Lo que está en rojo, en letras rojas, son las pérdidas. Principalmente Banafruit perdió casi 2 millones de dólares esta empresa. En 2022 dejó de recibir eso. O sea, hay un retroceso. Tienen que buscar dónde volver a vender su producto. Porque se pierde y eso son inversiones. Inversiones hay que no se esperaba una coyuntura como la del conflicto de Rusia y Ucrania. Acá podemos en Rusia nada más una empresa, una pyme que son 10.800 dólares que hizo exportación en 2021. En 2022 no realizó ninguna. También Banafruit, 689.000 dólares perdió. Y todo el sector 3 perdió menos Rusia. En Rusia porque no hay tantos daños como en Ucrania. Ahí entra más fácil la mercancía. Y ahí podemos ver en la parte inferior las exportaciones de frutas y bananos a Rusia. Las exportaciones, el primero es el banano. El banano, en el 2021, más de aproximadamente 10 millones de dólares. Y en el 2020 eran 11 millones. O sea, se han dejado de vender 1 millón de dólares. El 2022 todavía no han dado toda la información. Rusia no ha dado toda la información. Después del banano, lo que más se exporta es el aguacate, seguido de las fresas. Por ejemplo, en Bogotá, fresas también exportan. Se ven afectados. Ahí podemos ubicar cada una de las regiones. Tengo la información de todas las empresas. Yo puedo hacer una investigación no solamente del banano, sino de todas las empresas. Bueno, eso es lo que dejaron de recibir. 6 millones de dólares perdidos. Y
casi y $3.000 en el de Rusia, de las pocas empresas que hay ahí de banano.